Buenas tardes y bienvenidos a otro Platicando con Promotores. Hoy hablaremos sobre el autismo en la familia y cómo vivir con una persona que ha sido diagnosticado en autismo puede afectar a toda la familia de diferentes maneras. Pero un diagnóstico temprano también puede ser positivo porque le da tiempo a la familia a encontrar recursos y planificar un futuro que mejorará la calidad de vida de todos. Hoy tenemos a la doctora María Elena, hoy tenemos a María Elena Garibay, que es una mamá de una joven que tiene autismo y tiene posgrados de neurobiología y de cuidado y de autismo. Buenos días, buenas tardes. ¿Iniciamos, Yasmín? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas. Varios nombrecitos que están apareciendo por aquí los conozco. Hoy, bueno, de lo que vamos a conversar justamente es del autismo en la familia. Yo soy mamá, efectivamente, de una ya joven con autismo. Mi hija ya tiene 24 años. Y voy a ir acompañando esta conversación con imágenes para también ir teniendo un referente gráfico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un autismo en la familia. Y miren lo que dice abajo, la belleza en el mirar distinto. Nos vamos a centrar en esa frase que está abajo de la belleza en el mirar distinto en relación, cuando hablemos del autismo, por lo menos en mi caso, quisiera que lo abordáramos desde ese lugar, ¿no? No sé cuántas personas de acá tengan un familiar, un hijo o hermano o primo que está dentro del espectro autista. Entonces, bueno, esto es información para nosotros que estamos cerca de un joven con autismo. Primero que nada, bien importante mirar este gráfico. Si vemos ahí, por ejemplo, como en 1975 nacía un niño por cada 5,000 y ahora, por lo menos en esta gráfica, ¿verdad? Que no está actualizada, cómo fue incrementando esta incidencia del autismo y están hablando en el 2017 más o menos de que nacía un niño con autismo cada 68 niños que nacían, ¿no? Entonces estamos hablando de que la incidencia del autismo está siendo muy, muy grande y de hecho vi un gráfico recientemente y creo que ya está en 1 cada 54. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Significa esto que necesitamos estar preparados para ello, ¿ya? Ya no es de que, sí, conozco a alguien que conoce, no, ya, por lo menos en mi caso, llegó a mi vida esta jovencita, ya van a ser hace 25 años, y que además cuando llega acá la tenemos a ella, ¿no? Aquí ella recibió su diagnóstico cuando vivíamos en Noruega, ahí la pueden ver, ella es Carla, se las presento acá. Y que desde luego que cuando llega ese diagnóstico, por lo menos hace tantos años, yo no tenía ni la más remota idea de qué me estaban hablando. Ahora, por suerte, ya hay mucho más información, hay más apoyos, pero en aquel entonces no lo sabía. Ya hay mucho apoyo, sí, hay mucho apoyo para los niños, mucha información y tenemos también el tema de las redes sociales. Como mamá, ¿qué les puedo yo decir? Cuando llega el autismo a la casa, lo primero es, pues, tratar de saber de qué se trata, ¿no? Así que, bueno, obviamente, ¿a dónde recurrimos? En aquel momento, a la poca literatura que había. Hoy hay muchísima información en todos lados. Yo les diría que saturados de información. Sin embargo, no alcanza y no es suficiente. Y no todos tampoco tenemos o el tiempo o no sabemos en dónde buscar para hacerlo y el punto es que ya estamos nosotros viviendo con un pequeño que está diagnosticado con esto, ¿no? Bien, primero que nada, el autismo no es una enfermedad. Esto es lo primero y lo más importante a considerar, que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Hoy ya hay muchos marcadores biológicos que nos dicen que es un cerebro neurodiverso, es decir, que procesa la información de forma distinta, sus focos de atención son distintos, su forma de aprender es distinta, todo es distinto, todo es distinto. Y es tan distinto que nosotros no lo conocemos y muchas veces es eso lo que nos asusta. Entonces, lo primero que yo les puedo decir
como cuidadores de una persona con autismo, cuando recibimos el diagnóstico, la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de decir ¿qué es el autismo? Es preguntarnos ¿qué me pasa a mí con el diagnóstico? ¿Qué me pasa a mí con lo distinto? Porque lo que me pase a mí con ello es la forma en cómo yo voy a responder ante esa situación en casa, ¿no? Y aquí ya empezamos entonces a quitar la atención a un diagnóstico que se vuelve lo más importante y que de hecho se vuelve tan grande la etiqueta que hasta se nos desdibuja nuestro hijo. Nuestro hijo sigue siendo nuestro hijo. En el caso de Carla, pues Carla seguía siendo Carla. Sin embargo, mi atención estuvo en el diagnóstico, en querer saber qué era, cómo se quitaba, obviamente, ¿no? Y porque automáticamente aparece el miedo. Y por supuesto que si me olvidé de Carla, porque el protagonista principal en la casa fue el diagnóstico, pues obviamente que ni me acordaba de mí. Y entonces ahí la primera pregunta es, ¿qué me pasa a mí con el diagnóstico de autismo? ¿Qué me pasa a mí con lo distinto? ¿Cómo reacciono yo ante situaciones que desconozco? Cuando nos hacemos esa pregunta, entramos en otro espacio y yo le llamo al espacio de empezar a obscucharme para obscucharlo. Y cuando hablo de obscuchar, me refiero a empezar a observar. ¿Cuántas veces cuando desconocemos algo, qué es lo primero que hacemos ante algo que no conocemos? Observamos cómo funciona, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a otro país, ¿cierto? Una cultura distinta, pues primero vemos que, o hasta en algo muy trivial, ¿no? De, bueno, ¿cómo hago para subirme a tal tren? Ah, no, pues observo, pregunto, veo qué hace la gente, dónde pone el ticket. Bueno, imagínense en esto que es algo tan distinto. El primer paso es qué me pasa a mí y después empiezo a escucharme a mí para poder escuchar lo que está ocurriendo y sobre todo a este chiquito que es un ser humano y es un ser vivo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empieza el proceso más importante, que si nosotros nos enfocamos en la dificultad o en el problema, porque automáticamente lo empezamos a poner en el ámbito de un problema, dado que nos dicen, no, es una discapacidad, yo digo que tiene capacidades distintas nada más, pero empezamos a poner nuestra atención en expectativas cognitivas, lo que se espera de ese niño, en expectativas sociales, en expectativas de autonomía, en expectativas de comunicación, y toda la atención se centra en eso. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que al enfocarnos en la dificultad, van a aparecer estas emociones: frustración, angustia, resignación, resentimiento, miedo, desesperanza, ¿ok? ¿Y qué es lo que estamos mirando? Empezamos a mirar solamente el diagnóstico. Y en este caso no nada más el autismo, si tiene síndrome de Down o tiene déficit atencional, o sea, cualquier cosa que sea un diagnóstico, porque ahora, lamentablemente, yo creo que todos los niños ya les ponen una etiquetita, ¿no? Y empezamos a mirar todo lo que no hace. Y ponemos nuestra atención en todo lo que no es, en todo lo que no hace, hasta en los niños que no tienen diagnóstico. ¿Y qué empieza a pasar? Nos empezamos a angustiar. Y empezamos además a llenar a ese chiquito de expectativas que él ahora va a tener que cumplir. Imagínense en el caso, pues, cuando se tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en expectativas propias y de la sociedad, siempre nos vamos a enfocar en la dificultad. Y esto con cualquier niño, ¿eh? No nada más con los niños diagnosticados. Y esto nos lleva a estados emocionales que no nos permiten mirar posibilidades. Y acá la invitación que yo hago es a que miremos posibilidades, no veamos dificultades, porque si veo posibilidades, o sea, el autismo llegó para quedarse, ¿ok? Y el autismo de un niño de 3 años no es el mismo de 6, no es el mismo de 16 ni el de 20, así como nuestros hijos. Nuestro hijo a los 3 años no es el mismo que cuando cumplió 7, cuando cumplió 14 y cuando cumplió 20, es lo mismo. Entonces, es importante empezar a mirar esas posibilidades más que dificultades, ¿no? Empezamos a tener predicciones, juicios negativos y expectativas que obviamente no nos van a permitir mirarnos, escucharnos, y incluyo acá nosotros como cuidadores, y por consecuencia no vamos a mirar o escuchar a nuestros hijos. Restándonos esto siempre poder de acción. Vamos a empezar a vivir con miedo, vamos a empezar a vivir con angustia, y nuestros hijos no necesitan nuestro miedo y nuestra angustia porque ya ellos están lidiando también con esa sociedad que no los incluye y con esa sociedad y ese mundo que ellos tampoco lo comprenden. ¿Ok? Bien, continúo. Así que después de hacerme la pregunta a mí de cómo me siento con un diagnóstico, qué me pasa a mí con ese diagnóstico,
viene esto otro. La gran pregunta de por dónde empezamos. ¿Cómo abordo esto cuando llega el autismo a casa? ¿Qué hago con eso, no? Y aquí es en donde yo hablo esto de primero necesario mirar quién soy, qué siento, cómo reacciono y cómo observo yo el mundo. Ese es el primer paso, porque no hacemos ese ejercicio. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo percibo yo? ¿Cómo aprendo yo? Entonces viene un aprendizaje propio para poder entonces mirar quién es, cómo es un mundo y cómo observa el nuestro. Porque no hacemos eso. Automáticamente ahí cuando logramos hacer estos dos pasos es que construimos un puente. Yo digo, la importancia de aprender a crear ese puente que nos lleve a su mundo y hasta entonces conectarlo con el nuestro. Muchas veces lo que queremos es a fuerzas traerlo a nuestro mundo, a que piense como nosotros pensamos, a que aprenda como nosotros aprendemos, a que resuelva como nosotros resolvemos. Y esto va no nada más con los chiquitos con autismo, con todos los hijos. No, primero veamos, observemos, primero cómo funciono yo y después cómo funciona mi hijo y después voy a su mundo, valido su mundo, legitimo su mundo y hasta entonces lo invito a venir a nuestro mundo, porque aquí, seamos bien honestos, tampoco es que nuestro mundo es muy normal. Ay, qué fea soy, pero es la verdad, ¿no? Vivimos en un mundo muy caótico. ¿Qué significa cuando cruzamos ese puente? Que empezamos entonces a abordar, a mirar este diagnóstico con aceptación y respeto por su mundo. Y yo, desde mi mundo, como padre o como madre o como cuidador, también ya miré cuáles son mis juicios y creencias, ya miré cómo observo yo el mundo, ya miré cómo escucho yo de distintas situaciones, ya miré cuál es mi estado emocional, cómo llegó este jovencito o este niño, cómo llegó este diagnóstico, en qué estado emocional me encontraba yo, cuál es mi corporalidad también, es decir, cuál es mi postura ante este tipo de situaciones, estoy rígida, estoy tensa, porque obviamente ante una situación como es un diagnóstico, pues esto nos va a llevar a desbordarnos, pero no tiene que ver con el diagnóstico. Cuando yo logro hacer este espacio primero de venir y mirarme, observarme, qué me pasa a mí con eso, ver de dónde están mis redes, poder entender esto que está ocurriendo, poder entender qué me está pasando y entrar en esto de la aceptación, porque como les digo, el autismo llegó para quedarse, no es una enfermedad, no es algo que, no te preocupes, mira, ya a tal edad se le va a quitar, mira, o tú utiliza todas estas técnicas o metodologías y se le va a quitar, no, el autismo no se quita. ¿De acuerdo? Lo que sí es que efectivamente cuando se aborda desde a temprana edad, los vamos acompañando a desarrollar herramientas y estrategias para poderse sostener en este entorno y en este mundo que hemos creado nosotros, la verdad que tan caótico, ¿no? Y cuando nos vamos a ese lugar de aceptación, obviamente aparecen el desafío, la curiosidad, empezamos a mirar posibilidades. Hay muchísimo aprendizaje y crecimiento. Yo se los digo como mamá de una jovencita con autismo. O sea, realmente yo creo que si no hubiese tenido a mi hija, yo no vería el mundo ni la vida como lo veo hoy y mi definición de éxito cambió por completo, por completo. Y paradójicamente, al ya haber llegado el autismo a mi vida, yo aprendí a vivir desde otro lugar totalmente distinto. Les diría que inclusive con bienestar. Es paradójico, pero empecé a vivir con bienestar. Y mi hija es autista, y autista así de esos que dicen de libro, no verbal, y con todas esas características. Y la verdad es que el poderlo mirar desde este lugar nos cambia por completo, ¿no? Entonces, cuando yo logro hacer esto, esto me permite entonces cruzar ese puente para ir al mundo de mi hijo y ver qué escucha, qué observa, qué siente, cómo aprende, qué entiende. ¿Se dan cuenta? Empiezo a observarlo, es algo distinto, entonces empiezo a observarlo con mucha humildad y con mucho cariño. ¿Qué pasa ante este estímulo? ¿Por qué si estaba tan tranquilito, de repente empezó a tener estas conductas estereotipadas que le llaman, ¿no? Estas conductas desajustadas? Empiezo a mirar por qué este chiquito ante determinadas situaciones reacciona como reacciona, ¿ya? Y no me enfoco nada más en cómo quitarle la rabieta, cómo quitarle, no. Es importante mirar qué le está generando esa situación, ¿de acuerdo? Así que con esto que les digo, la pieza clave y fundamental para que estos chiquitos con este diagnóstico, con este cerebrito neurodiverso puedan vivir con bienestar, somos nosotros, la familia. No hay terapia que funcione si nosotros no estamos
involucrados. Esto que yo les decía, la importancia de escucharlos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con autismo, como les mencionaba, tienen diferentes formas de percibir el mundo y esas diferencias son las que no nos permiten entenderlos e integrarlos. Repito, hay que ir a su mundo, hay que ir a su mundo, entenderlos, por qué hacen lo que hacen. Yo le llamo a esto tener presencia plena, es decir, escucharme, sentirme, observar y leer, escucharlo, empatizar con sus intereses y emociones, conectarnos con el aquí y el ahora en presencia, no con el futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? No, ahorita olvidémonos de eso. ¿Qué está pasando en este instante? Escuchar su emoción, su forma de comunicarse para poder mirar sus dones y talentos. En el escucharme está reflexionar y mantener la sintonía y sobre todo disfrutar la interacción. Es generar espacios de creatividad, de experimentación, danzar juntos, le llamo yo, conversar aunque no tenga lenguaje. ¿Ok? Así que bueno, esos síntomas o conductas desajustadas que a veces miramos, que las vamos a encontrar si nos atrevemos a ir a su mundo, eso nos está hablando de quién es y cómo observa el mundo. Y esas conductas que le llaman desajustadas son sus recursos adaptativos. Es su mundo. Y para ello no hay manuales, no hay mapas, no hay métodos ni recetas. Es ir a su mundo y observar, 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 escuchar y escuchar. Siempre nos hablan, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de conductas desajustadas y siempre tenemos que mirar qué le generó esa conducta, si está buscando atención, si está evitando tareas o demandas, si está queriendo obtener algo, si está buscando estímulos sensoriales, si hay evitación de estímulos sensoriales, etcétera. Es decir, siempre hay una causa. No quedarse pegados en la conducta, miremos qué está generando esa conducta, indagar siempre cuáles son esas causas para poderlos acompañar. Ellos todo el tiempo nos dicen, eso que te extraña de mí es mi mundo. No rechacemos eso, no nos asustemos con eso. Es parte de su mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es importante mirar y sentir y escuchar cómo se comunican, no como yo quiero que lo haga. Mirar, sentir y escuchar cómo aprende, no como yo quiero que lo haga. Esto cambia por completo la interacción con estos chiquitos. Porque al final todos queremos que nos amen como somos, ser vistos y escuchados, todos ellos también. Y nuestros recursos adaptativos son la llave para entrar a nuestro propio mundo, así como la de ellos. ¿De acuerdo? No es nada distinto y nosotros no tenemos diagnóstico. Lo que sí les doy mi palabra es que cuando vamos a su mundo, los miramos, escuchamos y encontramos sus talentos. Y es desde sus talentos, desde sus dones, desde esas cosas que nos parece raro y que nos parece bizarro. Bueno, esos son sus recursos y desde ese lugar es que podemos nosotros establecer contacto con ellos, comunicación con ellos y nos podemos asegurar de haber cruzado ese puente para ir a su mundo, ¿no? Repito, su comportamiento es la puerta para ver cómo es su mundo. No nos asustemos de ello. Y si vamos a él o a ella, ¿no? Él o ella va a venir a nosotros y se los aseguro. Por eso yo le llamo a esto que es atrevernos a cruzar ese puente, porque cuando cruzamos ese puente y después de tantos años de ser mamá de una joven con autismo, me encontré con la sabiduría del autismo. Por eso este programa, un programa que yo doy, se llama La belleza en el mirar distinto. ¿Con qué me he encontrado? ¿Cuáles son las características de estos chicos en el mundo TEA? Que viven en el momento, rara vez juzgan, son algunas de las características, ¿no? Rara vez juzgan a otros, son apasionados con lo que se proponen, no obedecen expectativas sociales, la mayoría tiene una memoria prodigiosa, no son materialistas, no se enredan con banalidades, dicen las cosas como son, pueden ser quienes abran las puertas a muchos neurotípicos también, ¿no? Entonces, esto entre otras, por lo menos yo puse lo que me he encontrado con mi hija, pero he coincidido con muchos papás, ¿no? Y ojalá, ¿no? Aprendiéramos de todo eso, mucho para aprender ahí. Los aprendizajes que yo he tenido durante estos años de convivir con el autismo aprendí a adaptarme a situaciones inesperadas. Aprendí a transformar situaciones inesperadas. Desarrollé la capacidad de desaprender en cada instante. Aprendí a vivir a capela, sin manual ni preparación previa, en el camino con ellos. Aprendí a acompañar sin interferir en sus procesos de desarrollo natural. Aprendí a pensar fuera de la caja
¿no? Con otra mentalidad y no por gusto, no tuve otra opción. Aprendí a vivir sin zona de comodidad, no vivimos en zona de comodidad. Aprendí a vivir sin certezas, a vivir con desafíos permanentes, porque hay un entrenamiento permanente de vivir solo en el momento presente. Se activan los potenciales creativos permanentemente, la capacidad de reinventarnos también está todo el tiempo, la capacidad de tomar riesgos en cada instante. No podemos actuar de otra forma, aprender a vivir en modo de aprendizaje vivencial, porque vamos con ellos aprendiendo juntos, co-creando. Aprendí a tomar decisiones inmediatas desde algo, una sabiduría interior que tiene que ver con el aprender a escucharme. Esta pregunta que yo les decía, ¿qué me pasa a mí con eso? Me la hago todo el tiempo y como que con más conciencia de expansión permanente por la sabiduría del autismo, la paz, la generosidad, el amor sin condiciones, el respeto por la diversidad, a comunicar sin lenguaje también, en el caso de mi hija que no es verbal, a habitar el silencio y disfrutar del silencio y estar con otro en el silencio y a vivir en coherencia también, que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago está alineado porque mi hija no puede, si yo no vivo en coherencia, no me puedo vincular con mi hija. Entonces, y lo he platicado con otros papás y bueno, es producto de esto, ¿no? Este proceso por el que pasamos nosotros. Bien importante, entonces, ir conociendo todas estas características, ¿no? Lo que tiene que ver con nosotros. Esto no lo voy a hablar ahora, que tiene que ver con el abordaje que se hace cuando ya tenemos un hijo con autismo, ¿no? Que lo que yo quisiera cerrar con esto es que no se interviene sobre una condición, se interviene en los entornos, se interviene dando apoyos y ajustes, se interviene enseñando aquello que es necesario, no se interviene al autismo, se acompaña a las personas autistas en sus posibilidades, apoyamos en sus desafíos, no hay una terapia en sí, pero sí hay una ética para acompañar a los chiquitos, ¿no? Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Esto yo creo que podemos ampliarlo después. Por acá yo cierro, que estamos en tiempo, ¿cierto, Yasmín? Sí, sí, muchas Sí. gracias por toda la información que nos has dado. Sí tenemos a alguien aquí que le gustaría compartir su testimonio. Dana, si te gustaría compartir. Sí, hola, buenas tardes. Voy a tratar de hablar mi historia poquito. So, es muy largo hablar del autismo porque es algo que nunca terminarías, pero yo soy madre de 4 niños, 2 niñas y 2 niñas y 2 niños, perdón. Los 2 niños son los que fueron diagnosticados con autismo leve. Mis hijos fueron diagnosticados, uno cuando tuvo 3 años y el otro cuando tuvo 9 años. Actualmente uno tiene 13 años, el otro 15 años. Cuando fueron diagnosticados con autismo me sentí muy confundida, tuve mucho miedo. Me entró incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, me dio frustración, me entró culpa y me sentí sola. Tuve que tomar clases para medio entender lo que era el autismo. Los síntomas que yo vi en mis hijos, que me dijo dentro de mí que algo no estaba bien, era que mi hijo mayor era tímido, no le gustaba hablar con nadie, era muy berrinchudo, su vocabulario no era muy bueno, era muy distraído y aunque le explicara las cosas una y otra vez, parecía que no me entendía. Mi hijo menor, yo vi sus síntomas desde más chiquito. A los 8 meses, él empezó a golpearse su cabeza con la cuna, empezó a tener movimientos de balanceo con su cuerpo y no le daba miedo nada. Cuando cumplió 1 año ya nunca durmió, nunca tomó descanso y tenía mucha energía. El autismo afectó a mi familia porque había muchos berrinches en la casa. Mi hijo pequeño trataba de golpearnos, teníamos la casa llena de terapistas, siempre anduvimos a las carreras porque después del trabajo nos tocaba ir a terapias. Comimos muchas veces en el carro porque no había tiempo de estar en casa. Tuvimos muchas críticas de personas porque mis niños, como tienen autismo leve, entonces tú los ves de lejos y tú no sabes que tienen un diagnóstico. Entonces muchas personas de fuera
nos criticaron porque pensaban que solo eran niños berrinchudos. Mi hija, desgraciadamente, la más grande, tuvo que ser más independiente como desde muy chiquita porque veía que tenía que lidiar con mis otros niños. Una de las técnicas que más me funcionó a mí, cuando mis hijos tenían un berrinche, fue de que agarraba a mi niño, lo sacaba de esa situación, me lo llevaba a un lugar él y yo solos y lo tenía que abrazar para que no se golpeara, no me golpeara o no tirara cosas. Y teníamos que quedarnos ahí por un rato hasta que se calmara. Entonces regresábamos otra vez al lugar donde todo el berrinche empezó y si había cosas tiradas, pues era el momento de los dos recoger las cosas. Lo que más me ha costado tener como hijo como autismo es de que yo fui criada de que haces las cosas porque las tienes que hacer y eso no trabaja con un niño que tenga autismo. Entonces ha sido muy difícil para mí de que a ellos se les tiene que estar como diciendo cosas bonitas, premiándolos, no necesariamente con dinero, con cosas, pero a lo mejor como te voy a dar una galleta o cuando eran chiquitos te voy a dar una estrellita, cosas que yo no viví, que a mí me decían haces esto porque se tiene que hacer y punto, y no preguntas. Entonces eso sí, hasta la fecha se me ha hecho muy difícil cambiar porque yo estoy criada diferente y actualmente mi hijo mayor ya no está recibiendo ninguna terapia, pero todavía tiene problemas socializando, pero es algo que se está trabajando con él, todavía es un poquito distraído. Mi hijo menor solo recibe terapia de lenguaje en la escuela. Las cosas mejoraron un poco también con él, pero todavía recibo muchas llamadas de la escuela por su comportamiento y todavía su balanceo del cuerpo pues todavía sigue. Y un consejo como mamá que tiene 2 niños con autismo es de que si tú crees de que tu niño tiene autismo, que trates de agarrar el diagnóstico para que puedas agarrar las herramientas que tu niño necesita y para que así también la escuela pueda acomodar su forma de aprendizaje para el niño. Y eso es mi historia. Gracias. Sí, muchas gracias, Dana. Vamos a entrar a las preguntas y María Elena, yo no sé si te gustaría hablar un poquito de la situación de Dana o si mejor ahorita nomás entramos a las preguntas, pero yo sé que Dana sí está pasando por mucho ahorita como una madre y yo no sé si eso es algo que le gustaría hablar un poquito de eso. Bueno, yo escucho a Dana y automáticamente me acuerdo de mi proceso, ¿no? Mi hija está grande y hubo algo que dijo Dana, ¿no? El que te dicen lo que hay que hacer y lo haces, pero hay algo instintivo que te dice que muchas veces no tiene que ser así o tiene que ser distinto, ¿no? Yo aquí lo que haría distinto escuchando a Dana, si yo regresara el tiempo atrás, sería escucharme más a mí, porque el espectro del autismo es tan grande, tan amplio y tan grande, que los únicos que son expertos, en el caso, por ejemplo, de Carla, la única experta en el autismo de Carla es Carla, y después nosotros, su familia. Y aunque tenga terapeutas o la conozcan y la ven una vez a la semana, ahora ya no, pero en ese momento, pues nunca van a ser los expertos en ese autismo de Carla. Entonces, bien importante, yo si regresara el tiempo atrás escuchando ahorita a Dana, me escucharía también a mí, ¿no? Por supuesto que es importante escuchar a los especialistas. Sin embargo, ellos no son los expertos en el autismo que estamos viviendo en casa y además hay una dinámica familiar que es muy difícil también que un especialista venga y la conozca porque tendría que estar envuelta en ello, ¿no? También yo agregaría en esto que mi atención no estuviera nada más en las terapias, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? De agarrar todo tipo de terapias y de hecho la más chica, y aquí es donde entra también el tema de los hermanos, también hay otros hijos. Entonces yo a mi hija menor, en lugar de llevarlas al parque, pues nuestras salidas eran a las terapias. Se nos pasaban tardes en terapias y la más chica conmigo, pues esperando en la sala, ¿no? De espera para que la hermana saliera.
Y yo si regresara el tiempo atrás, la verdad es que hubiera quitado tanta terapia. En aquel entonces vivía en Uruguay, me los hubiese llevado más a la playa, al parquecito, como que hay otro tipo de estímulos que también les ayudan y no todo es terapia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sí hubiese hecho distinto, ¿no? Y aquí volvemos a este tema de cuidadores, de también regalarnos tiempo y espacio para nosotros, porque si no terminamos como ya metidos en el proceso y ya no sabemos ni para qué, pero bueno, pues hay que seguir y nos da miedo a veces quitarle esos apoyos, pero no tener miedo a eso, ¿no? También confiar en ese, y no es instinto, es una sensación que sabemos si eso va a funcionar o no va a funcionar y lo sabemos, lo sentimos porque conocemos a nuestro hijo, ¿no? Eso, por ahora. Gracias. Aquí tengo ya una pregunta de un participante por Facebook que quiere saber, y yo creo que es algo que mencionó también Dana, es que qué tipo de cosas funcionan para mejorar que su hijo, déjeme leerla otra vez. ¿Qué tipo de cosas funcionan mejor para su hijo en términos de recompensa y motivación? Dana, ¿quieres responder? Sí, bueno, como mis hijos es dependiendo de la edad de tu niño, vámonos, tratar de, no sé, si está chiquito, yo traté de darle como estampitas, como stickers, le gustaban los stickers, o decirles, al parque, o si haces esto, si vamos a limpiar, después de limpiar vamos a ver la tele, o cosas así. Lo que sí casi no funcionó con mis niños era si tratas de dar un premio a largo tiempo, no trabajo para mis hijos. No podía decir, yo voy a darte algo, una recompensa hasta 2 semanas o un mes, porque eso no trabajo con mis niños, era algo como al día, o si haces esto, vamos a tomar leche con galletas, o si haces esto, no sé, te voy a dar algo que le guste a tu niño, algo que le guste conforme a la edad, es lo que trabajaría mejor. Muchas veces como papás, como todo queremos darle porque pues son nuestros hijos, entonces queremos hacerlo, ¿no? Automáticamente, pero para ellos es como dije, se me ha hecho muy difícil tratar de cambiar eso porque a mí era, lo haces porque lo haces, no es porque quieras hacerlo o no me preguntes, hazlo. Y a ellos se les tiene que recompensar, entonces hemos tratado de cambiar eso de que, maybe la galletita, o maybe, no sé, vamos a salir a comprar un helado, o pórtate bien en la escuela y te voy a comprar un ice cream, o cosas así, o eso trabajaría, yo creo, para tu niño algo que le guste y conforme a la edad. Sí, yo complemento con Dana, por eso es esto que yo les decía, la importancia de observarlo, porque esas recompensas que le vamos a dar o esos motivantes está muy relacionado a cada niño, a la edad del niño, a los gustos del niño, a las características del niño, no hay algo específico. En el caso de mi hija, pues ella le encantan las cuerdas y su único motivante y recompensa es tener más cuerdas y dejarla jugar con las cuerdas, pero y más en el espectro autista, ¿no? O sea, ahí es bien importante observar al niño, que le gusta al niño, que motiva al niño y eso pues va a ser un factor que le va a generar estar en apertura para otras actividades que no le gusten. Sí, muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta de Saraí. Sí, gracias, Jazz. A mí me gustaría preguntar algo. Tenemos varias preguntas de participantes, pero María Elena, pues increíble, mencionó un montón de cosas. Entre estas cosas menciona la neurodivergencia. Me gustaría si pudieras, son vocabularios nuevos y pudieras compartir un poco qué quiere decir, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando, María Elena. Sí, hay varios marcadores biológicos ya que nos están hablando de por qué el espectro es tan amplio. Uno de ellos, y a ver, por aquí tengo un cerebro, de hecho, uno de ellos, ven que tenemos dos hemisferios, se habla del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Y hay una parte del cerebro que está en medio que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso ya se ha visto que en los niños con autismo, en las personas con autismo, es más pequeño.
¿Qué significa un cuerpo calloso, que es lo que está uniendo a ambos hemisferios al cerebro? Significa que es el que permite interconectar ambos hemisferios. Se han escuchado hablar, ¿no? De la parte lógica y de la parte más de la creatividad. Bueno, ese cuerpo calloso más pequeño es lo que nos está diciendo es por qué muchas veces tienen dificultades en el lenguaje, por qué tienen dificultades en la interacción social. Ese es uno de los marcadores biológicos. Hay otro en donde nuestros cerebros, cuando nacemos y ante cualquier situación que estamos aprendiendo, empiezan a haber muchas conexiones neurológicas, ¿cierto? Y después, a medida que vamos creciendo, nuestro propio cerebro hace algo, un proceso que se llama la poda neuronal, es decir, lo hace solito. Esto es un proceso biológico. Cuando ya hay aprendizajes que se alcanzaron, hace poda neuronal, es decir, se mueren neuronas, ¿ok? Y lo que se ha visto hasta ahora es que en los chicos con autismo, esa poda neuronal no se hace de la forma como lo hace un cerebro neurotípico. ¿Qué significa eso? Significa que quedan algunas neuronas que no murieron y esas neuronas al final van a tener ramificaciones para conectarse con otras neuronas. Por eso es que es tan grande el espectro y tan difícil de ponerlos en una cajita, porque son conexiones neurológicas que no supimos cómo se hicieron. Y también hasta ahora se ha identificado que se genera una mayor conexión neurológica acá en la parte que le llama la parte occipital, ¿no? La parte en donde está la vista principalmente, por eso es que también tienen esta característica de ser altamente visuales. Ellos aprenden a través de imágenes, no a través de lo que se les dice. Por eso hay muchos de los métodos en el autismo está hecho a base de tarjetas, de lo visual, para que ellos puedan llevar entonces lo abstracto a lo más concreto. Por eso es que habla, obviamente esto es mucho más complejo, estoy así súper reduciéndolo, pero esto es lo que nos habla de tener un cerebro que procesa la información de forma distinta, que percibe, tiene una capacidad de percibir probablemente mucho más grande que la nuestra y que no pueden cortar tanta percepción, que son muy sensibles a muchos estímulos también, o sea, sus 5 sentidos están, en muchos están muy desarrollados y en otros están no tan desarrollados, y eso hace obviamente nosotros, a través de lo que recibimos de información, reaccionamos. Bueno, ellos todavía no se sabe cómo perciben todo lo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? Por eso hablamos de un cerebro neurodiverso, que la forma de operar es distinto al nuestro y no lo conocemos. Por eso el primer paso es saber cómo funciona mi cerebro para poder entonces entender cómo funciona el de ellos, pero muchos no sabemos ni cómo funciona nuestro cerebro. Eso. Gracias, María Elena, por la aclaración. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Y tú comenzaste esta conversación diciendo, obsérvate, ¿qué sientes tú, verdad? Y me lleva a la siguiente pregunta, puesto que en esos momentos escucho a Dana, te escucho a ti, y entonces es como que se vuelve un mundo de qué puedo hacer por mi hijo, qué puedo hacer por mi hijo, qué más hago por mi hijo. Y entonces te totalizas en buscar los recursos para tu hijo, pero ¿qué hay de la mamá, del papá, verdad? Que seguimos lidiando no solamente con que tenemos un hijo con un diagnóstico desconocido, pero también que tenemos otros pequeñitos en casa y que es así como que te vuelves como malabarista de circo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Y eso me lleva, ¿qué recomiendas, María Elena? ¿Cómo podemos hacer estos ejercicios de voltear el ojo y observarme? ¿Cómo me siento yo con este diagnóstico? Para poder respirar y no sentir que me estoy asfixiando en el diagnóstico, sino que hay un mundo más grande allá afuera. Eso es fundamental porque mi estado emocional va a determinar la forma en cómo el sistema en el que estoy yo inserta junto con mis hijos o con quien vivamos, va a determinar la forma de relacionarnos. Entonces, cuando yo hablo de que mi estado emocional, si yo obviamente tengo ya este diagnóstico con todo lo que eso significa, más que mi hijo no está ya cumpliendo con las expectativas en el colegio, está teniendo estas conductas que le llaman desajustadas, que son recursos adaptativos, y a su vez tengo otros niños o mayores o menores,
si yo no vengo y miro que estoy en un estado de alerta, de ansiedad, frustrada, con impotencia, ese estado emocional no le ayuda a ese sistema. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que tengo la obligación y la responsabilidad de, en la medida de lo posible, ¿verdad?, generar espacios en donde haya cierta armonía. Por eso yo hablo mucho de esto, ¿no? De esa aceptación y decir, a ver, ¿qué es lo que sí puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar? Y como herramienta específica es cuando yo ya me siento muy saturada, es muy importante tener redes de apoyo, es importante tener yo mis propias estrategias. Yo tengo mis estrategias, yo me salgo en la bicicleta y pedaleo. O sea, hay estrategias desde las más simples, ¿no? Desde las que tengo a la mano. Algo que yo instauré, por ejemplo, es el momento de mamá. Yo siempre, mis hijas sabían desde chiquititas, lo siento, llegó la hora de mamá. Y yo declaré la hora de mamá que era, me acuerdo que era de 5 a 6, y si era hacer nada, era hacer nada. Y ellas sabían que era la hora de mamá. Y les decía, oigan, viene la hora de mamá, ¿necesitan algo? No, perfecto, es la hora de mamá. Y en la hora de mamá nadie me habla. Hago yo con mi tiempo lo que se me da la gana, ¿me explico? Porque, pero estoy hablando de estrategias que yo instauré cada uno desde sí. A lo mejor es salirse un ratito y darle la vuelta a la calle, o a lo mejor es hasta, no sé, con una pelota. Toda estrategia sirve, pero yo sí darme cuenta, ver cómo me estoy usando en el día a día con mis hijos, cuál es mi postura, cuál es la emoción en la que estoy, porque esa emoción va a determinar también la forma de actuar de ellos. Si yo estoy ansiedad y si yo estoy con ansiedad y con angustia, tengan la seguridad de que todos en mi casa van a estar con ansiedad y con angustia. Entonces, lo maravilloso es que si yo me muevo, hay un término que se llama corregulación, lo pueden después investigar, pero mi estado emocional va a determinar el estado emocional del sistema en el que estoy inserta. Entonces, esto es maravilloso porque digo, ok, si yo quiero que mi hijo que está con esta crisis se calme, pues yo también me tengo que calmar, pero si mi hijo entra en crisis y yo entro en crisis, cero posibilidad de que haya ahí paz. Lo primero que tengo que aprender es autorregularme. ¿Cómo me autorregulo? Respiro profundo, me retiro de la situación, le pido a alguien su apoyo, me tranquilizo, me echo agüita en la cara. Yo qué sé, cada uno tendrá su propia estrategia y después regreso a esa situación. No quedarme ante una situación de crisis, por ejemplo, de mi hijo. Si yo ya también entré en crisis, estoy con ansiedad, no va a funcionar nada de nada. Mejor retírate, le pide a alguien apoyo, porque si no, no va a funcionar, ¿no? No sé si respondí. Sí, María Elena. Ya. Y aquí hay una pregunta de un participante Ujú, y creo que va muy relacionado con lo que acabas de mencionar. O sea, ¿cómo ujú. hago para que mi hijo deje de gritar en público y deje de comportarse mal en público, ¿no? Ahí, ujú. Adelante, María Elena. Sí, fíjate que ahí, por eso yo hablaba de que cuando el niño grita, también, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Me está molestando que mi hijo grite o me está dando vergüenza que los demás vean que mi hijo grita? Siempre me toca hacer esa pregunta. ¿Qué me está pasando a mí con que mi hijo grite? ¿Ya? Y normalmente si se dan cuenta, nos da vergüenza o qué van a decir, como decía también Dana, ¿no? Mis hijos tienen el diagnóstico leve, casi no se les nota, pero entonces vienen estos juicios de niños desobedientes. Entonces la primera pregunta, a ver, ¿qué me está pasando con que mi hijo grite? Es lo primero. Me da vergüenza. Perfecto. Ahora, ya lo que está pasando me está afectando a mí. No es el tema de que el niño grite, es el tema de que a mí me da vergüenza que los demás digan que mi niño grita. Y lo otro también, es que está gritando y está perturbando a los otros. Claro, no queremos nosotros herir, ni lastimar, ni perturbar a nadie, ¿no? Y en ese grito del niño, también después viene lo otro, investigar e indagar qué le generó ese grito al niño. Entonces, déjenme decirles esto. Por ejemplo, Carla, ella le tiene pánico, imagínense, pánico a los perros y a los bebés. O sea, le pudo haber sido a Santa Claus, pero no, fue al perro y a los bebés. Que estamos rodeados de eso. Y Carla, ante esas situaciones, va a aparecer con sus conductas desajustadas. Entonces, si yo sé que voy a ir a un restaurante, siempre van a haber bebés. Siempre va a haber niños, y ni siquiera nada más es bebés, a los niños. Bueno, mi hija la va a pasar muy mal en el restaurante, toda la familia vamos a pasar muy mal en el restaurante, entonces la pregunta es, bueno, a ver,
Vamos a ir a pasarla bien, queremos comer rico, pero ¿la vamos a pasar bien? No, no la vamos a pasar bien. Y si decimos, bueno, pero tenemos que ir porque está la familia, porque hay un evento, bueno, saber que esa situación va a estar ahí. Y aquí viene la parte más importante, anticipar a los niños, decirles, Carla, mira, vamos a ir a este lugar, van a haber niños, pero cuando ocurra esta situación, tú te vas a quedar conmigo, te vas a quedar aquí sentadita conmigo. Yo le explico, le anticipo a lo que se va a encontrar. Si se lo puedo evitar, se lo evito, porque la verdad es que ir a comer en donde mi hija va a estar mal y va a aparecer con la conducta desajustada y nadie comimos a gusto, pues como, ¿para qué voy al restaurante? Pero si no hay de otra, bueno, le anticipo, ¿verdad? Le anticipo. Y además desarrollo estrategias con ella, decirle, yo me doy cuenta cuando ella ya se está poniendo tensa, cuando ya está a punto de aparecer esta conducta, y entonces le digo, bueno, mira, en este momento ya vi, y le pongo palabras, porque si no son verbales los niños, no saben identificarlo. Le digo, ya vi, hay un niño, sé que te perturba, sé que te molesta, empiezo yo a ver su corazoncito que le late, empiezo a ver que se le ponen los cachetes rojos. Le dije, sí, ya lo veo, eso te está generando miedo, dame la mano, vamos a respirar juntas. Y este ejercicio a mí me ha funcionado porque yo también me autorregulo, ¿verdad? Y empezamos a respirar juntas, ya, y nos calmamos. De hecho, orgánicamente estamos corregulando. Y además, yo le pongo en palabras lo que ella no está pudiendo poner en palabras. Y con eso lo que anticipo es que no llegar a ese extremo de ya de la conducta o del grito de la conducta desajustada, ¿no? Eso sí es por una situación que le está causando algo. Las conductas desajustadas que le llaman, que a mí no me gusta llamarle así, yo le llamo recursos adaptativos. ¿Ok? Recursos adaptativos para poder sostener la situación que está siendo muy estresante para ellos. Así como nosotros tenemos los nuestros, hay quien se echa el cigarrito cuando está muy nervioso, lo que pasa es que socialmente está aceptado, ¿no? O hay quienes empiezan a comer las uñas, o hay quien empieza a mover el pie, o hay quien se empieza a agarrar el pelo, o hay quien se empieza a rascar. Bueno, también son recursos adaptativos para poder sostener esa situación que nos está demandando mucho. Entonces, importante eso, es observar, por eso digo, escuchar por qué está haciendo lo que está haciendo para poder entonces anticiparle o prevenirle ese tipo de situaciones. Eso funciona y mucho. Acuérdense que aunque no haya lenguaje, y eso de que si no es que viven en su mundo, no es cierto, ellos perciben muchísimo más que nosotros. Carla, basta con que vea una carriolita a unos cuantos metros, ella dice carriolita, bebé. Y yo ni cuenta me doy que venía una carriolita o ni cuenta me doy que iba a aparecer un perro. ¿Me explico? Entonces, bueno, ¿respondí? Sí, claro, no, Ok. increíble, pero otra vez regresando a la conversación inicial, vuélvete a observar tú primero, ¿verdad? No salir de Siempre. control yo, porque son, y creo que esto es asunto de que ellos también nos leen a nosotros, ¿no? Si yo estoy fuera de Sí, control, mi hijo también no se va a sentir con algo firme para poderse regular él mismo. Yo exactamente. tengo una sobrina Les que, prestamos el cuerpo, Saraí. O sea, yo me tengo sí, que autorregular para poderle prestar el cuerpo y pueda sostenerse en mi tranquilidad y pueda sostener la situación que está pasando. Pero si ella se desborda y yo me desbordo, chao. Cero correcto. posibilidad. Me Perdón, encanta. Saray. Gracias. No, no, te quería comentar, yo tengo una sobrina que está diagnosticada con autismo y una de las cosas que le abruman mucho es ir a un restaurante, ¿no? Claro, Ver el menú, entonces nosotros verbalmente le tenemos que decir, ¿quieres esto, esto o esto? Y entonces vemos que está abrumada, le decimos, ¿quieres esto o esto? así Entonces ya es. tiene como menos distractores y entonces ya dice, oh, quiero una hamburguesa con papas o Exacto. quiero un burrito de asada, ¿no? Pero hemos tenido, como dices tú, es no que ella se adapte a nosotros y entre en nuestro mundo, sino nosotros entrar en su mundo y darle su espacio. Cuando ella está enojada es muy funcional, pero cuando está enojada como cualquiera de nosotros, y es algo que me Exactamente. encantó, que estás diciendo, dijiste algo, reconoce que no estás en control, reconoce que te duele, reconoce, porque no pasa nada con reconocer que estamos frustrados y enojados, porque no es fácil, ¿verdad? Lidiar con este Claro, reto de día a día. claro, Saraí. Entonces, Ujú.
se lo paso a Jess porque están cayendo varias preguntas, Sí. entonces te queremos aprovechar al máximo, María Sí, Elena. sí, Adelante, sí. Jess. Sí, hay más preguntas. Aquí tenemos otra de Facebook que está preguntando que cómo puedo estar en la misma página con el papá de mi hijo para ayudar a mi hijo de 4 años, que mi hijo se comporta peor cuando el papá está presente. ¡Wow! Tremenda pregunta. Aquí ya viene otra variable, ¿no? La pareja, ¿no? Estar juntos en esto de la crianza. Bueno, lo primero aquí yo que quiero hacer muchísimo énfasis es que yo soy 100% responsable del vínculo que tengo yo con mi hija y yo no soy responsable del vínculo que tiene mi marido con su hija. Yo soy 100% responsable del vínculo que tengo yo con mi marido, pero yo no soy responsable ni puedo hacer absolutamente nada en el vínculo que tiene mi marido con su hija. El vínculo que el papá de Carla tiene con ella y el vínculo que yo tengo con Carla, ante esa dinámica de relación distinta, Carla se va a comportar de una forma distinta. De hecho, lo hace. El papá es muchísimo más permisivo y flexible y de repente se asusta, me explico, y lo entiendo porque él no es el que ha pasado la mayor parte del tiempo con él. Y Carla es muy viva y entonces sabe también cómo manejar a ese papá y demás, ¿no? Entonces, pero ahí eso es exclusivo del vínculo de su papá con Carla. Aunque yo quiera interferir, intervenir, yo no voy a poder hacer absolutamente nada porque no es mi vínculo. Ahora, sí, el vínculo que yo tengo con él es mío y yo desde el vínculo que tengo con él le puedo establecer una conversación y decirle mi mirada, mi punto de vista, lo que yo percibo, lo que a mí me gustaría, lo que yo siento que le hace bien al hijo, pero no lo puedo obligar a que lo haga y que lo implemente. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de la alimentación. Yo con Carla cuido mucho su alimentación, no significa, vaya, ni así que no pueda comer dulces o chucherías, las come. Yo no compro chucherías en casa, mi marido sí las compra y está bien porque no le puedo quitar ese límite. Y me di cuenta que el tomarse un refresquito, pues a Carla le gusta. Entonces digo, bueno, ¿por qué le voy a quitar ese encuentro de ese papá con el refresquito con su hija si mi hija lo disfruta? No pasa nada si una vez a la semana se toma el refresquito con su papá. ¿Sí me explico? Entonces también ahí es soltar un poquito el control y no sé si por ahí también haya, porque a veces también caemos en ese control, ¿no? No sé, yo tendría que conocer más esa dinámica familiar, porque esto es bastante sistémico, ¿no? Pero sí decir eso, que yo soy solamente responsable y puedo hacer algo en el vínculo que yo tengo con mi hija. Y con ese vínculo alcanza y sobra porque es muchísimo. A mí me pasan cosas, yo también tengo que hacer ajustes, no soy la mamá perfecta. Y yo me aseguro que lo que le entrego a mi hija pues es lo que yo creo que le va a hacer bien y yo quién soy para juzgar si el papá lo que hace o no hace le hace bien. Es su papá y tiene también el derecho a relacionarse con su hijo, obviamente mientras estamos hablando que aquí no haya maltrato o haya violencia, ¿no? Estoy yo asumiendo que son cosas más simples. Ahora, si llegase a haber maltrato, si llegase a haber violencia, si ese papá le exige o le grita y no está siendo empático, comprensivo con la situación del hijo, bueno, ahí sí buscar apoyo para explicarle a ese papá la condición del niño, esta neurodiversidad, ¿verdad? Y explicarle por qué el niño hace lo que hace y reacciona como reacciona. Ya estamos hablando ahí de otro apoyo, ¿no? Espero haber respondido, si no, me dicen. Sí, muchas gracias. También aquí, yo creo que a lo mejor esta va a ser la última pregunta, pero aquí tenemos otra en el chat que dice que una niña con síndrome de Down sí puede tener autismo. Si estamos hablando de síndrome de Down, ya estamos hablando de un tema cromosómico, ¿no? Ahí ya el marcador biológico es bastante definido y bastante identificado. Ahora,
Lo que sí puede tener es que sí puede tener ciertas conductas que son son del espectro autista, ¿no? Probablemente. Y a lo mejor no necesariamente porque tenga autismo, o sea, puede ser que también su forma. Y también estamos hablando de un cerebro neurodiverso, ¿eh? También estamos hablando acá de un cerebrito neurodiverso y puede ser también que haya ciertas características que también dado el síndrome de Down, estén impactando en sus procesos cognitivos, en sus procesos de socialización y que sea parecido a los marcadores o a las conductas que tiene una persona con autismo, ¿no? Ahí, bueno, habría que hacerle, no quisiera yo como decir sí o decir no, pero sí es posible que sí tenga rasgos autistas, sí, sin que precisamente digamos también está dentro del espectro, ¿no? Ahí ya se tendría que hacer una evaluación, pero es posible, sí, que haya afectación en alguno de los procesos que se tiene, ¿no? Memoria, lenguaje, socialización, etcétera. Ok, muchas gracias. Le queremos agradecer por venir hoy y dar una plática de autismo. Y también le quiero compartir a todos que se unen a nosotros para el próximo jueves, mientras hablamos con la Alianza de Trans Latinx sobre la comunidad LGBTQ y Latinx y la importancia de su salud mental. Ok, muchas gracias María Elena por acompañarnos hoy y darnos mucha información. Y yo creo que a lo mejor vamos a tener que tener una parte 2, porque mucha gente Sí, todavía aquí estoy viendo que tienen preguntas y no pudimos desafortunadamente llegar a todas, pero sí, posiblemente tendremos un parte 2 de esta plática. genial, Sí, Yasmín. Junta esas preguntas y adecuó y profundizo más. Ahorita pues fue muy general, ¿no? Pero podemos, aquí da para mucho, ¿no? sí, Haz un resumen de esas preguntas y con gusto adecuamos una conversación que pueda responder todo eso, ¿no? sí. Herramientas para los padres, sí, claro que sí. Muchas gracias. Le queremos dar muchas gracias a ella, a Dana por dar su testimonio y estar ahí por ayudar con las preguntas. Gracias y que tengan todos buena noche. Buenas noches, muchas gracias, Bye. un gusto. Bye. Sí, bye. Bye.